Increíble transformación, niña abandonada descubre sorprendente talento en artes marciales y con el tiempo, logra desafiar su destino. Valeria, una niña de 10 años atrapada en un barrio donde el caos y la desigualdad son cotidianos, solía ser solo un eco de su propia historia. Sus padres, figuras fugaces que una vez le prometieron un mundo mejor, desaparecieron en la bruma de una vida de abandono. Cada día, el hogar de acogida se sentía más como una prisión, con sus miembros protegiendo una unidad frágil pero cargada de soledad. La ausencia de afecto se manifestaba en las paredes desgastadas de su habitación. La incertidumbre la acompañaba como una sombra persistente. Una noche, mientras la luna iluminaba el suelo polvoriento, sus pasos la llevaron frente a un dojo. Allí, entre el bullicio de risas y gritos, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un atisbo de pertenencia. El dojo no era solo un gimnasio, era un refugio. La disciplina resonaba en cada golpe, cada movimiento se sentía como un grito de libertad que Valeria anhelaba ardientemente. A medida que empezaba a entrenar, su cuerpo se transformó, cada patada y cada puñetazo dejaron de ser simples ejercicios. Se convirtió en un lenguaje que emanaba de su ser, el canal ideal para las frustraciones que acumulaba. Sin embargo, su nueva vida también traía consigo un dilema desgarrador. Mientras sus compañeros de clases escuchaban rumores sobre su vida y le lanzaban miradas de desprecio, Valeria sentía cómo la realidad de su hogar de acogida se deslizaba entre sus dedos. Ella sabía que se estaba volviendo fuerte, pero el miedo a ser juzgada por su pasado la paralizaba. Temía que al alzar el puño se deslizara su lealtad. Aún así, su mente aceleraba, preguntas retumbaban. ¿Debería dejarse llevar por la búsqueda de reconocimiento o debería permanecer fiel a la familia que había encontrado en su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el torneo en el horizonte, las emociones de Valeria se convirtieron en un torbellino. Dos mundos chocaban en su interior, la niña perdida que deseaba ser vista y la guerrera que empezaba a despertar. Las dudas la asediaban, y cada entreno la llenaba de determinación, pero también de miedo. ¿Y si no era suficiente? La posibilidad de fallar era un creeping shadow que la seguía, empujándola hacia una creciente ansiedad. Su verdad comenzaba a revelarse, y en la vorágine del dojo, Valeria empezaba a aceptar que ser fuerte frente a los demás también significaba ser vulnerable consigo misma. Mientras la noche caía, el dojo resplandecía, un faro en medio de su tormenta interna. Las luces danzantes reflejaban su batalla más grande, no solo se entrenaba para un torneo, sino para encontrar su identidad entre fragmentos de recuerdos perdidos. Con cada día que pasaba, la pregunta retumbaba en su mente, ¿estaría lista para enfrentar su verdad? Sin respuestas, Valeria se enfrentaba al último round de su desafío interno. Valeria se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. A medida que el sol se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su habitación, comenzó a visualizar el torneo que se acercaba. La idea de mostrar todo lo que había aprendido en el dojo le provocaba una adrenalina desconocida, pero también aumentaba la presión que sentía sobre sus hombros. Ya no era solo una practicante, se había convertido en un símbolo de la lucha interna y externa que enfrentaba. En el dojo, sentía la energía de sus compañeros, quienes poco a poco empezaban a reconocer su esfuerzo y talento. Sin embargo, las murmuraciones persistentes sobre su pasado seguían envolviéndola. Existía una voz en su cabeza, casi como un susurro burlón, que le decía que no era merecedora de ese lugar, que todos la miraban como la niña abandonada que era. Cuando la entrenadora, una mujer robusta y de espíritu indomable, la llamó al frente para realizar una demostración de su técnica, el miedo adquirió una nueva forma, estaba en el centro de la atención, cada parpadeo era un juicio. Mientras se preparaba para ejecutar su movimiento más complicado,
recordó las primeras veces que había pisado el dojo, con el corazón en la garganta y el deseo de pertenecer tambaleándose entre las sombras. Sin embargo, cada golpe que había dado la había acercado a una verdad dolorosamente reveladora: su pasado no definía quién era en ese momento. Comenzó a encontrar poder en su vulnerabilidad, y poco a poco, esto se transformó en una fuerza alimentada por la necesidad de mostrar, no solo al mundo, sino a sí misma, que podía ser suficiente. Al término de la clase, después de muchas repeticiones y con la fatiga acumulándose en sus músculos, Valeria se encontró con un grupo de chicos que la habían mirado por semanas con desdén. En ese instante, en lugar de desviar la mirada, decidió hacer algo inesperado. Se acercó y les preguntó directamente por qué la miraban así. Su valentía los tomó por sorpresa. Las palabras de Valeria eran una mezcla de desafío y franqueza. Al escucharla, uno de ellos, un chico delgado con cicatrices en los brazos, se atrevió a revelar que él también había enfrentado su propio tipo de rechazo. Fue un momento de conexión inesperado, donde la historia de abandono y lucha compartida comenzó a construir un puñado de puentes. De regreso a casa, mientras la noche caía y el silencio envolvía su habitación, Valeria reflexionó sobre el pequeño triunfo de ese día. Reconoció que cada vez que confrontaba sus desafíos, cruzaba una línea imaginaria que la alejaba del dolor de su infancia. Las artes marciales habían abierto una puerta hacia un yo más fuerte, más seguro. Pero el verdadero test aún estaba por llegar. El torneo no solo era un desafío físico, era la oportunidad de reconciliarse con sus demonios y demostrar que podía ser mucho más que una sobreviviente. Estaba lista para enfrentarse a la competencia, pero también sabía que debía evaluar sus verdaderas motivaciones. ¿Estaba luchando solo por el reconocimiento o estaba buscando la aceptación de sí misma? La duda amenazaba con regresar, incluso en momentos de claridad. En la última semana de preparación, un extraño apareció en el dojo. Un nuevo entrenador, con un aire autoritario que desconcertaba a muchos, empezó a observar las técnicas de los alumnos. Sus ojos profundos parecían leer cada movimiento, cada error, y Valeria sintió una chispa de inquietud. Se preguntaba si este nuevo instructor podría representar una amenaza o una oportunidad para llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Con la fecha del torneo acercándose, la confrontación con este nuevo reto se erguía ante ella. ¿Estás lista para el verdadero desafío? Resonaba en su cabeza, un eco que la impulsaba y aterraba en igual medida. Sin embargo, estaba decidida a descubrir qué papel jugaría este nuevo personaje en su viaje de autodescubrimiento. La inquietud de la competencia era solo el principio. La semana transcurrió entre entrenamientos intensos y la presión palpable del inminente torneo. Valeria se dedicaba a observar al nuevo entrenador con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Cada sesión consistía en un duro trabajo físico, pero también en momentos de silenciosa introspección. En sus descansos, la joven debía recordar que sus movimientos, siempre guiados por una ansiedad subyacente, debían transformarse en una manifestación de confianza. Ese día se había propuesto salir de su zona de confort y hablar con el nuevo instructor. Lo observaba, su figura imponente destacándose entre los demás, notando la forma en que calibraba a cada estudiante con una mirada afilada e incisiva. Hoy, no podía dejar que su propia inseguridad prevaleciera. Se acercó a él, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en sus venas, y le pidió hacer una demostración de su técnica favorita. El instructor, al principio sorprendido, accedió. Valeria respiró profundamente, recogiendo sus pensamientos, articulando en su mente todo lo que había entrenado. Cuando se lanzó al movimiento, una corriente de energía recorrió su cuerpo. La velocidad de sus golpes, la precisión de sus movimientos, finalmente se conectaron en una danza que había estado buscando. Al finalizar, su instructor quedó de pie, observándola en silencio durante un par de momentos. Bien. Pero aún estás luchando contra ti misma, dijo, rompiendo el silencio, y esas palabras se alojaron en su mente como un eco retumbante. Era cierto, necesitaba liberarse del peso de sus temores. La siguiente clase introdujo un cambio. El nuevo entrenador desafió a cada alumno a un combate amistoso. En su primer enfrentamiento, Valeria se encontró con el chico de las cicatrices. Recordó su conversación previa y lo miró a los ojos,
expresión de concentración mutua. Fue entonces cuando comprendió que más allá de la competencia física, había un momento de conexión intangible que podían compartir, una lucha común que trascendía el miedo. La pelea comenzó. Desde el primer golpe, sentía cada impacto reverberar en su ser, no como un castigo, sino como un diálogo visceral entre dos luchadores que había aprendido a ver lo mejor en sí mismos. Al final del combate, ambos se alzaron exhaustos, pero Valeria se vio envuelta en un destello de claridad. Había liberado parte de su carga al permitirse ser vulnerable. Ese fin de semana, el dojo se llenó de un ambiente cargado de preparación. Todos se esforzaban, pero en el rincón de la sala, Valeria parecía centrarse más, resonando con la energía acumulada. Un momento de lucidez golpeó su conciencia, cada golpe reflejaba su historia, cada movimiento era un paso hacia el futuro que deseaba forjar. A medida que las horas se condensaban en minutos, Valeria tuvo que luchar contra el terror de la inminente competencia. Pero en lugar de huir, decidió abrazar ese miedo, usarlo como combustible. En la penumbra del dojo, se encontró repitiendo mantra tras mantra: soy fuerte. Soy suficiente. El día del torneo se acercaba, pero más que un desafío para demostrar su habilidad, se estaba convirtiendo en una oportunidad inestimable para redimir su pasado. Era momento de confrontar su historia, de mezclarla con la fuerza y la técnica acumulada. El día llegó con la vibrante expectación en el aire, y en su pecho brotó una mezcla de esperanza y resolución. Valeria sabía que no solo se enfrentaba a oponentes, sino a sí misma. La aceptación, la valentía y el empoderamiento se fundían en una esperanza palpable. Al cruzar la puerta hacia la arena, un nuevo pensamiento la detuvo en seco: ¿qué tal si esta era su oportunidad no solo para demostrar lo que podía hacer, sino para descubrir quién realmente era? La verdadera prueba de su lucha estaba a punto de comenzar, pero la pregunta persiste como un eco: ¿quién sería Valeria, una vez que el polvo se asentara? El dojo vibraba con la energía de los competidores, cada uno enfrascado en su propio ritual de preparación. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones, como si se tratara de un nuevo comienzo. Las luces brillaban sobre el tatami, reflejando su nerviosismo y determinación. Mientras observaba a otros luchadores, un torbellino de emociones sacudió su interior. El miedo y la ansiedad se mezclaban con la anticipación, convirtiéndose en un cóctel explosivo. Soy donde pertenezco, pensó, la familiaridad del lugar comenzaba a calar en su ser. Sin embargo, la pregunta que la inquietaba aún giraba en su mente: ¿podría realmente enfrentarse a sí misma y a los fantasmas del pasado? El sonido de un timbre resonó, y todos los competidores se alinearon. Valeria sintió cómo su corazón latía en sincronía con el eco de esos timbres, cada uno marcaba una etapa más cerca de la verdad que necesitaba descubrir. Al tomar su lugar en la fila, sintió la presión del entorno. Observó a sus contrincantes, viendo no solo la ferocidad en sus miradas, sino también las historias que parecían cargar. A medida que avanzaban las eliminatorias, Valeria se dio cuenta de que cada combate era una exploración de sí misma. Desde el primer enfrentamiento, el dojo se convirtió en un espejo. Enfrentó a su primera oponente, una joven robusta que la retó con movimientos seguros. Los golpes intercambiados le enseñaron lecciones rápidas: la importancia de la estrategia y la concentración. No se trata solo de fuerza, se dijo mientras se reponía de un golpe inesperado. Fue un recordatorio de que la mente debía guiar al cuerpo. Con cada victoria, sus pensamientos se tornaban más claros. La historia de su vida, marcada por la inseguridad y la autoexigencia, comenzaba a transformarse en una narrativa de logros y superación. Valeria sentía como el control que anhelaba sobre su destino se hacía tangible, lucha a lucha. La adrenalina era una aliada, y se encontró fluyendo con cada movimiento. El ruido del entorno se desvanecía, y el único sonido que resonaba en su mente era su respiración. El último combate se acercaba. Su contrincante era fuerte y experimentado, un desafío que solo había podido imaginar. El enfrentamiento prometía ser intenso. A medida que entraban al tatami, Valeria recordó la voz del entrenador: aún estás luchando contra ti misma. Esa frase se convirtió en su mantra en ese preciso instante.
En la mente de Valeria, se formó una conexión entre el miedo y la valentía. La presencia de su competidor se tornó casi insignificante en comparación con su deseo de demostrar realmente quién era. El combate comenzó. La joven se movía con más agilidad que antes, como si la confianza brotada de su interior la guiara. A cada golpe, su fuerza fue creciendo. Pero el oponente no cedería fácilmente. Un doloroso golpe la tumbó al suelo. Mientras sentía la presión del tatami contra su espalda, la rabia y la frustración comenzaron a surgir. Sin embargo, en ese instante, una revelación la detuvo. Esto no es el final, es solo un paso, pensó mientras se levantaba. En sus ojos brillaba una nueva luz, una combinación de resiliencia y determinación. No se rendiría. El giro en el combate la encontraba en una situación de desventaja, pero en vez de desesperarse, decidió transformar ese reto en una oportunidad. Cada movimiento se volvió calculado, observando el ritmo de su adversario. Aquello era una danza, no solo un combate, se sentía poderosa, capaz de encontrar su propio ritmo entre las dificultades. Así fue como la batalla finalizó, no solo en el tatami, sino dentro de ella misma. Valeria comprendió que la pelea más grande era contra sus propias limitaciones. Al mirar a su contrincante, vio no solo a una rival, sino a un reflejo de sus temores. El resultado, ya fuese victoria o derrota, se tornó irrelevante en comparación con la transformación que había experimentado. Al concluir el torneo, Valeria se sintió viva, como nunca antes. La conexión con su propia fuerza crecía en lugar de extinguirse. Al dar su primer paso fuera del tatami, se preguntó, si esto es solo el comienzo, ¿qué más soy capaz de descubrir? En ese instante, el camino hacia su propia grandeza se extendía ante ella como una vastedad inexplorada. Un nuevo capítulo comenzaba, y con él, una inquietante pregunta bullía en su mente, ¿qué otras sorpresas escondería su viaje? Valeria salió del dojo con la adrenalina aún corriendo por sus venas, pero el eco del combate no era lo único que resonaba en su mente. A medida que se alejaba de aquel lugar que había sido testigo de su lucha interna, comenzó a replantear su camino. Era evidente que había tocado una fuente que no sabía que existía, su potencial. En los días siguientes, la euforia no se desvaneció. Se inscribió en un nuevo programa de entrenamiento que prometía pulir sus técnicas y afinar su mente estratégica. Sabía que aún quedaba mucho por aprender y que la experiencia adquirida en el tatami era solo el principio. La idea de la superación personal la llenaba de propósito, y así, entre rutinas de ejercicio y prácticas rigurosas, lo que antes le resultaba complicado se volvió una parte natural de su día a día. Sin embargo, mientras la parte física avanzaba, Valeria también se vio enfrentando obstáculos psicológicos más profundos. No podía evitar que algunos días las sombras del pasado emergieran de repente, trayendo con ellas recuerdos de inseguridades y miedos que la habían definido por años. Estos momentos la desafiaron a realizar un nuevo tipo de combate, uno que no involucraba solo sus músculos, sino su mente y su historia. Una noche, mientras estudiaba técnicas en casa, su mirada se perdió en la ventana. La luna brillaba intensamente, iluminando su rostro mientras pensaba en su infancia. Recordó la sensación de desamparo cuando fue abandonada, un eco de traición que aún resonaba en su corazón. No puedo dejar que eso defina quién soy, se dijo. La lucha ahora era por liberarse de la carga emocional que la había mantenido atada a limitaciones autoimpuestas. Decidió que debía enfrentar esos sentimientos, no como un símbolo de debilidad, sino como la clave de su fortaleza emergente. Así comenzó un proceso de autoconocimiento que involucraba no solo aprender a enfrentar el miedo en el tatami, sino también tener conversaciones difíciles consigo misma. Se sumergió en lecturas sobre resiliencia, cada página aportando nuevas herramientas para lidiar con su historia. En cada práctica se esforzó por entender cada golpe, cada error y cada victoria, no solo en el sentido físico, sino como metáforas de su crecimiento personal. Con sus compañeros de dojo, comenzó también a compartir sus reflexiones. Al principio, temía ser vista como vulnerable, pero pronto se dio cuenta de que su apertura inspiraba a otros a compartir sus propios desafíos. Cada historia contada en el dojo se convirtió en un peldaño,
reforzando la idea que los conflictos internos son parte esencial de cualquier camino hacia el éxito. Las risas y las lágrimas de sus compañeros crearon un ambiente de conexión profunda, donde cada uno, sin excepción, estaba lidiando con sus propios monstruos. Mientras el tiempo transcurría, Valeria comenzó a ver su vida como un combate en constante evolución, una serie de rondas donde el oponente no siempre era físico. En la última semana antes de competencia regional, consciente de su creciente confianza, decidió que no solo quería demostrar su habilidad en el tatami, sino también compartir su viaje con otros, inspirar y ser inspirada. Lo que antes parecía una carga, estaba transformándose en una misión. Cada vez que subía al tatami, no solo se retaba a sí misma físicamente, sino que también reafirmaba su valor y su historia, empoderándose continuamente en el proceso. Las lecciones aprendidas la llevaban a una confrontación nueva, más significativa. ¿Cómo podría ayudar a otros a descubrir sus propias fortalezas? Con esta nueva perspectiva en mente, Valeria se encontró mirando el próximo evento no solo como una competencia, sino como una oportunidad. Una oportunidad para brillar, no solo a través de sus habilidades, sino también como una fuente de autenticidad y conexión entre luchadores. La batalla con sus demonios internos ya no era un viaje solitario. El día de la competencia se acercaba rápidamente, y con él, la pregunta más inquietante, ¿cómo podría llevar su transformación personal más allá del tatami y convertirla en un legado inspirador? A medida que la fecha de la competencia se acercaba, Valeria se sumía en una espiral de emociones que la llevaban desde la confianza hasta la incertidumbre. Con cada sesión de entrenamiento, sentía que afilaba más que solo sus habilidades físicas, también estaba esculpiendo su identidad. Los ecos de sus dudas comenzaron a resonar en su mente. ¿Realmente puedo inspirar a otros?, pensaba mientras realizaba los movimientos metódicamente. La competencia representaba no solo un enfrentamiento con otros luchadores, sino también una confrontación con su propio reflejo. Este nuevo propósito la desafiaba a ir más allá de sus limitaciones. En la noche previa a la competencia, Valeria se sentó en el borde de su cama. La luz tenue iluminaba su habitación, creando un ambiente propicio para la reflexión. Comenzó a escribir en su diario, una práctica que había cultivado en los últimos meses. Las palabras fluyeron, describiendo sus temores, sus anhelos y, sobre todo, su deseo de superar el abandono que había sentido en su infancia. Con cada frase, se sentía más ligera. Este es el momento de demostrar que soy más que la niña que fue dejada atrás, escribió. Mientras se preparaba mentalmente, recordó aquellas historias compartidas en el dojo. Cada relato de sus compañeros resonaba en su corazón, como si cada uno fuera un hilo que tejía una red de apoyo inquebrantable. Comprendió que no estaba sola, todos luchaban sus propias batallas. Podía sentir la llamada de su misión, no solo se trataba de ganar, sino de ser un faro de esperanza para los demás. La mañana del evento llegó con un aire de anticipación. Adrenalina, nervios y enfoque se entrelazaban en su ser. Valeria se despertó muy temprano. Salió a correr, permitiendo que el viento acariciara su rostro y la despertara completamente. El ejercicio no solo ejercitaba su cuerpo, sino que también limpiaba su mente. Con cada paso, sentía cómo la ansiedad se convertía en energía, una energía que, sabía, podía canalizar en el tatami. A su llegada al dojo, el bullicio de los competidores y sus familias la rodeaba. La energía en el aire era palpable, podía casi tocarla. Observó a algunos luchadores que conocía, cada uno adaptando su enfoque, ajustando su mentalidad. Se acercó a un grupo que estaba practicando sus movimientos. La idea de que todos estaban allí por razones similares la fortaleció. No era solo una competencia, era una oportunidad para compartir su historia. Mientras se preparaba para su primera pelea, Valeria sintió un cosquilleo en el estómago. Miró al frente y se encontró con su reflejo en el espejo del vestuario. No soy solo una luchadora, soy un ejemplo, se recordó a sí misma. Esa revelación la llevó a un nuevo nivel de determinación. Ya no se trataba de demostrar de dónde venía, sino hacia dónde estaba dispuesta a ir. La primera ronda comenzó y Valeria se movió con fluidez, cada golpe y cada parry resonando como una extensión de su jornada.
En cada enfrentamiento, de espaldas a sus adversarios, ella veía las historias no contadas que las otras luchadoras cargaban. Comenzó a pensar, ¿qué puedo aprender de ellas? ¿Cómo puedo hacer que esto sea más que solo un encuentro físico? Después de ganar su primera pelea, la euforia pasó, y rápidamente fue sustituida por una sensación de responsabilidad. Durante un breve receso, se detuvo un momento. La pregunta que llevaba semanas dando vueltas en su mente emergió con nueva claridad: ¿qué significado puede tener esta victoria si no ayudo a otros a descubrir su propio potencial? Valeria buscó a su alrededor y encontró a una joven observando desde la esquina del dojo, con el rostro ansioso e intrigado. Esa mirada le resonó, como un eco de su propia historia. Decidió que quizás su misión no sería solo ganar la competencia, sino conectar con otros de maneras que no había imaginado. Mientras se dirigía a su próxima pelea, emocional y físicamente preparada, un nuevo propósito la guiaba: no solo luchar por ella misma, sino ser un catalizador de cambio y fortaleza para los demás. El momento de la verdad llegaba, y Valeria se dio cuenta de que su mayor oponente no sería su contrincante en el tatami, sino el miedo a no ser suficiente. Con el corazón latiendo fuerte, ella sonrió, lista para enfrentar no solo la competencia, sino también su destino. Podría ser que, al romper sus propias barreras, pudiera ayudar a la joven del vestuario a construir su propia historia de fortaleza y autovaloración. En el dojo, una nueva ronda de transformación comenzaba, pero la pregunta que le daba vuelta era clara: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para empoderar a otros? Valeria se plantó en el tatami, sintiendo el rugido de la multitud como un eco distante. Su mente estaba nublada por la mezcla de adrenalina y el peso de su decisión. No solo era una luchadora, era el reflejo de todos los que habían luchado y fracasado, y ahora tenía la oportunidad de elevarlos. Su siguiente adversaria era rápida y decidida, pero Valeria había aprendido que cada combate era, ante todo, una batalla interna. Mientras se enfrentaban, la joven luchadora puso en práctica todo lo que había absorbido en los entrenamientos y en su reflexión personal. Cada movimiento que ejecutaba se sentía más que una respuesta al ataque, era una afirmación de su nuevo propósito. Cuando conectó con su primer golpe, la energía se disparó por su cuerpo. No solo luchaba por ella, cada victoria se transformaba en un ladrillo para construir algo más grande. Las risas y gritos animados del público se desvanecieron mientras su mente se enfocaba en las preguntas que la habían llevado hasta aquí. ¿Qué les estaría diciendo a los que ven esto? ¿Cómo les mostraría que todo es posible, incluso cuando parece que no hay salida? El combate avanzaba y Valeria se sentía más fuerte con cada intercambio. La confrontación no solo era física, era un diálogo con su propia historia, una conversación que la empujaba a superar sus límites. En un momento de tensión, cuando su adversaria lanzó un golpe directo, Valeria cerró los ojos, respiró hondo y recordó su principio. En ese instante, su mente se calmó y el movimiento fluyó: un giro preciso, un contraataque efectivo que la posicionó por delante. La pelea terminó con un grito de victoria. El mundo a su alrededor regresó a la vida mientras la ovación la envolvía. Pero más allá de la gloria momentánea, Valeria sintió algo más profundo: ya no se trataba solo de ganar, sino de cómo esa victoria resonaría en otros. Su mirada se dirigió hacia la joven en el vestuario, y un nuevo compromiso solidificó su esencia. Pasó el resto de la competición ganando, pero cada pelea se volvió un refugio no solo para su destreza, sino para su capacidad de conexión. Vio en cada rival una historia única y su deseo de constituir un rol en sus vidas creció. Valeria estaba haciendo más que competir, estaba creando un espacio donde cada golpe, cada caída, y cada levantada podía servir de inspiración para otros. Sin embargo, a medida que avanzaba en las rondas, la presión aumentaba. A su alrededor, competidores más experimentados y con un aura de invencibilidad la desafiaban. Cada encuentro estaba marcado por la duda: ¿soy lo suficientemente fuerte? ¿Lo suficiente para hacer una diferencia? Fue en el clímax de la competencia, en un duelo decisivo donde se toparía con su mayor rival, una luchadora que simbolizaba no solo la lucha por la victoria, sino el temor a perder todo lo que había construido. En ese momento crítico, Valeria sintió que el peso de sus propias expectativas se tornaba abrumador.
La voz en su interior que una vez le había dado aliento comenzó a tambalearse. Fue entonces cuando decidió sumergirse en la visión de su propósito: no se trata de mí. Se trata de mostrar que el verdadero poder reside en levantarse después de cada caída. Al encarar a su adversaria, de repente se sintió fresca y revitalizada. Ya no era solo una lucha por la victoria, sino una oportunidad para vivir su verdad. ¿Podría demostrar que el verdadero valor reside en cada paso que damos hacia adelante, a pesar del miedo? La pregunta la electrificó mientras se preparaba para dar el siguiente paso en su viaje. La atmósfera era palpable, cada alma en el dojo contenía la respiración. Era el momento de llegar a un nuevo nivel, donde no solo saldría de su zona de confort, sino que invitaría a otros a unirse a ella en la búsqueda de su propia grandeza. ¿Sería capaz de transformar su miedo en fortaleza y convencer a su rival de que la verdadera lucha no termina en el tatami, sino en el alma de todos? Valeria estaba a punto de descubrirlo. La advertencia del breve silencio se rompió con el primer movimiento. Valeria respiró profundamente, ajustando su postura y recordando que cada golpe podría ser un paso hacia su crecimiento personal. Enfrente de ella, su rival, Laura, representaba todo aquello que había anhelado superar: la perfección técnica, la confianza inquebrantable. Pero Valeria, abrazando su vulnerabilidad, decidió que su lucha no sería solo contra Laura, sino contra las limitaciones que aún guardaba dentro de sí. El primer intercambio de golpes dejó claro que Valeria no podía permitir que la presión la doblegara. Con cada golpe que recibía, la urgencia de cambiar su enfoque se intensificaba. No estoy aquí para ser perfecta. Estoy aquí para aprender, crecer y demostrar que hay fuerza en la fragilidad, pensó mientras esquivaba un derechazo potente. A medida que avanzaba el combate, sus pensamientos se volvían más claros, su mente se afilaba. Observaba a Laura con atención, no solo buscando puntos débiles en su técnica, sino también sintonizando con su propio instinto. Las dudas comenzaron a desvanecerse. Soy esto y mucho más, se repetía a sí misma. Cada punto que perdía no la desalentaba, recordaba que cada caída sería otra oportunidad para levantarse. La lucha se convirtió en un diálogo, un intercambio constante. Valeria comenzó a analizar sus propios miedos y a encontrar formas de convertirlos en herramientas. Observaba cómo Laura parecía fluir sin esfuerzo, y eso le recordó que cada oponente era también un reflejo. Se preguntó: ¿qué veo en mí misma que puedo aprender de ella? Esa revelación la empoderó, y en lugar de sentirse impotente, comenzó a desarrollar una estrategia que resonara con su propósito. Los golpes se intensificaron, y cada vez que recibía uno, asimilaba la lección. Es solo otra forma de reconstruirme, pensó, permitiendo que su adversaria la empujara a su límite. La autocompasión empezaba a florecer en ella, y Valeria comprendió que este combate no solo sería una batalla, sino una experiencia de vida, una chispa que encendería un cambio en su interior. Cuando logró hacer contacto en una secuencia fluida perfecta, algo vibró dentro de ella. Las voces del público se desvanecieron, el tiempo se estiró en una burbuja elástica donde solo existía ella, su cuerpo y su determinación. Ese golpe no fue solo físico, resonó en sus entrañas como una declaración de quienes realmente eran esas luchadoras, guerreras en busca de su propia historia. A medida que la pelea continuaba, la energía de Valeria creció. Se dio cuenta de que no solo luchaba por el oro, sino por el derecho de cada luchador a encontrar su voz. Ni una victoria o derrota podía definir su razón de ser. Algo nuevo floreció en su interior, una chispa de esperanza en la que creía fieramente. La metáfora de que cada batalla era un peldaño hacia el crecimiento personal se transformó en su mantra: hoy me construyo, hoy soy mi propia heroína. Cuando llegó el clímax del combate, Valeria, sintiéndose más fuerte y centrada que nunca, se preparó para ejecutarlo. Sin embargo, en ese instante crucial, el inesperado ocurrió. Laura, su rival, vaciló, llevando a Valeria a preguntarse si también ella luchaba con sus propios demonios. La mirada en los ojos de Laura trajo una nueva idea: ¿y si la victoria residía no en derrotar a su rival, sino en conectar con ella? Mientras se preparaba para el siguiente movimiento, Valeria se encontró frente al dilema de su vida: ¿sería capaz de llevar esa conexión a otro nivel,
disolviendo las barreras entre competidores y transformando la lucha en una búsqueda conjunta por el crecimiento? Esa era la pregunta que ahora ardía en su interior. ¿Aprovecharía la oportunidad de desafiar no solo el tatami, sino las limitaciones que ella misma se había impuesto? La respuesta se vislumbraba en el aire, esperando ser revelada. Valeria sintió como el aire en el tatami se tornaba denso, cargado de una expectativa que la empujaba hacia una decisión inminente. Enfrente de ella, Laura, su rival, parecía haber detenido el tiempo, lo que dio a Valeria un momento de claridad. La batalla ya no era solo entre dos oponentes, se había convertido en un viaje interno en busca de autodescubrimiento y conexión. Con el sudor resbalando por su frente, Valeria recordó su llegada a este lugar, las inseguridades que la habían acompañado en cada paso. Había sido una niña perdida, una voz que luchaba por encontrar su lugar. Pero ahora, enfrentándose a Laura, se daba cuenta de que cada golpe que había recibido hasta ahora había forjado no solo su cuerpo, sino también su carácter. Este combate simbolizaba mucho más que el triunfo físico, era la culminación de sus luchas internas. Cada puñetazo y cada patada representaban piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Mientras Laura dudaba, Valeria se encontró en un punto de inflexión. Era un instante fugaz que podría ser su oportunidad para demostrarse a sí misma que había superado los miedos que la habían paralizado durante tanto tiempo. Decidió dar un paso adelante, no para golpear a Laura, sino para extender una mano hacia ella. En ese momento, su mente corrió a las palabras que había escuchado en un seminario sobre crecimiento personal: el verdadero poder reside en la empatía y la comprensión, no solo en la victoria. La decisión de conectarse con Laura no fue simple. Valeria sentía que la presión del entorno competía con sus instintos más genuinos. ¿Qué tal si la atraviesan las mismas dudas que a mí? Se cuestionó mientras sus brazos se tensaban, preparándose para un potencial golpe. Una mezcla de vulnerabilidad y valentía emergía en su corazón. Con gracia, se acercó a Laura, un movimiento tan audaz como calculado. La energía en el tatami pareció cambiar, con el público conteniendo la respiración ante lo inesperado. En lugar de atacar, Valeria simplemente sostuvo su mirada, transmitiendo una mezcla de reconocimiento y desafío. Este acto, tan simple, sorprendió a Laura, quien finalmente bajó la guardia por un instante. En la mirada de Laura, Valeria vio no solo a su rival, sino a otra luchadora que también llevaba consigo sus propias cicatrices. Fue en ese intercambio visual que la conexión floreció, permitiendo que una atmósfera de entendimiento se instalara entre las dos. Valeria comprendió que, aunque la competencia era feroz y vital, había un intento más profundo de superar las barreras de lo preestablecido, un deseo compartido por el crecimiento y el reconocimiento mutuo. Durante ese breve momento, Valeria se dio cuenta de que su viaje no podía ser solo hacia su propia gloria, significaba caminar junto a otros, aprender de sus historias y enfrentar las luchas juntos, incluso si eso significaba dejar de lado la rígida idea de la competencia. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más clara. La lucha de ese día podría ser un hito no solo en su carrera, sino un punto de inflexión para su vida. Pero, ¿podría realmente dejar a un lado la necesidad de ganar para abrazar la posibilidad de crecer junto a Laura? El dilema resonaba en su interior mientras las luces sobre el tatami brillaban intensamente. La batalla no solo era un combate físico, sino un llamado a trascender su propia historia. Mientras se preparaba para tomar una decisión que podría desafiar todo lo que había creído, Valeria sentía el peso del potencial que le esperaba. La posibilidad de una conexión que podía transformar su adversidad en aprendizaje mutuo florecía ante ella. Pero la mirada en los ojos de Laura no solo reflejaba un desafío, sino también una pregunta. ¿Estaría Valeria dispuesta a dejar atrás el miedo y permitirse sentir, incluso en medio de la lucha? La respuesta se acercaba, pero la presión del tiempo se sentía inminente. El siguiente movimiento decidiría su futuro, y la batalla no estaba lejos de convertirse en algo inesperado e inspirador. El silencio que siguió a la decisiva pausa en el combate se tornó un eco resonante dentro del corazón de Valeria. En ese instante, todas las luchas y sacrificios se desplegaron ante ella como un mosaico de experiencias.
Había llegado a un punto en su vida donde la victoria ya no era únicamente un trofeo físico, era un testimonio del crecimiento interno, un símbolo de la resiliencia que había cultivado durante cada entrenamiento, cada fracaso y cada pequeño triunfo. Laura, aún en posición defensiva, parecía ir a la par con Valeria en ese viaje de autoexploración. Sin pensar, Valeria decidió actuar en función de lo que había aprendido dentro y fuera del dojo. La verdadera fuerza reside en abrirse a los demás, en aceptar la vulnerabilidad como parte del proceso de crecimiento. Así, respirando profundo, tomó un paso hacia adelante y extendió su mano hacia Laura, ofreciendo no solo un gesto de conexión, sino un pacto implícito de comprensión mutua. Laura, sorprendida por la desviación de lo esperado, bajó la guardia. El comienzo de un nuevo combate ya no era fisicalidad pura, sino un reto emocionante hacia la transformación de ambas. En lugar de intercambiar golpes, intercambiaron información, empoderamiento y sobre todo, la valentía para dejar atrás sus miedos. Valeria se dio cuenta de que había encontrado en Laura un espejo que reflejaba también sus propias inseguridades, y, en ese contacto, pudo finalmente despedirse del peso de su pasado. Mientras el público observaba con caras de asombro y confusión, Valeria y Laura comenzaron a improvisar un intercambio de movimientos que contaba una historia poderosa. Golpes que antes eran agresivos se transformaron en movimientos fluidos, en un baile que celebraba la fortaleza compartida. Todo lo que habían enfrentado, la soledad, el menosprecio, se convertía en una sinfonía de empoderamiento. Cada caída en el tatami se sentía menos como una derrota y más como una enseñanza, un recordatorio de que el verdadero propósito de su lucha era inspirar a otros a levantarse, abrazar su fragilidad y descubrir su potencial. La batalla se transformó en un diálogo que resonó con cada persona presente, una lección de humildad y coraje. Finalmente, el combate culminó cuando ambas luchadoras se encontraron, ambas exhaustas pero profundamente conectadas, recogiendo el aliento y la valentía que solo se encuentra en la vulnerabilidad compartida. El público, que inicialmente había cruzado los dedos por un resultado decisivo, estalló en aplausos, no por una victoria única, sino por el significado profundo e inspirador que la lucha tomó en ese momento. Valeria y Laura habían reescrito las reglas. La rivalidad se convirtió en una celebración de crecimiento personal. En la siguiente etapa de su viaje, Valeria comprendió que la transformación que había experimentado no solo representaba una conmoción por los logros en el tatami, sino que marcaba el inicio de un legado que deseaba construir. Su deseo de ayudar a otros, de compartir su historia y las lecciones vitales que había aprendido, la empujó hacia nuevas metas. Con el tiempo decidido de fusionar su habilidad en artes marciales con su pasión por inspirar, Valeria decidió que quería ayudar a otros jóvenes a reconocer su potencial, particularmente a aquellos que venían de lugares de dolor y abandono, como ella. Formuló un plan para crear un pequeño programa comunitario en el dojo, utilizando la disciplina de las artes marciales como herramienta para el empoderamiento personal. Valeria no solo había desafiado su propio destino, había encontrado la manera de marcar la diferencia en la vida de otros. En sus ojos brillaba la confianza renovada y una pura convicción. Al construir este legado, no solo cambiaría el rumbo de otros, sino que solidificaría su propia identidad como líder, guía y guerrera. Al finalizar su primera sesión en el nuevo programa, Valeria sintió que estaba en el umbral de un nuevo capítulo, uno que prometía ser aún más enriquecedor que el anterior. La conexión con cada participante resonaba profundamente dentro de ella, un eco de todas las luchas conjuntas y de todas las victorias compartidas. Valeria miró hacia el futuro con determinación. Se sentía completa, capaz de enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. La lucha nunca había sido en vano. Había encontrado su voz, su propósito y su lugar en el mundo, convirtiéndose en un verdadero modelo a seguir. El fuego de su compromiso ardía brillante, guiándola hacia un horizonte prometedor. No pierdan la oportunidad de seguir en este viaje de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos transformadores. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.